Hola, soy Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM y académico de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Las opiniones que expreso son a título personal y no representan ni comprometen a la institución para la cual laboro. Voy a hablar sobre algunos análisis que he hecho de las cifras oficiales sobre el virus COVID-19 en México. Toda la información está en mi página personal. Es muy fácil ubicarla. Utilizando el buscador de Google, escribes mi nombre, Arturo Erdely, y de los primeros enlaces que debieran aparecerte es el de mi Google Site, que funciona como mi página personal. Y en el menú del lado izquierdo, hasta abajo, aparece un enlace que se llama Mi opinión sobre. Y bueno, aquí opino sobre varios temas, pero en primer lugar pues puse mis opiniones sobre el tema que nos ocupa, que es la epidemia de COVID-19 en México. Entonces ahí hay varias cosas que he ido publicando, o algunas entrevistas, y ahí seguiré agregando lo nuevo. Pero la esencia de lo que he estado planteando y cuestionando la puedes encontrar en este artículo que se publicó en la revista Nexos el 20 de abril de 2020. Este artículo, algunas dudas sobre la aritmética de la Secretaría de Salud. ¿Por qué aritmética? Bueno, porque con las estadísticas oficiales se hace o se comienza por hacer algo que se conoce como estadística descriptiva y que tiene que ver en parte con usar esas cifras oficiales para calcular tasas de letalidad, tasas de incidencia, factores que relacionan ciertas cantidades. Entonces, esas operaciones son esencialmente operaciones aritméticas y que buscan describir o empezar a darle algún tipo de interpretación a los datos oficiales que van reportando las autoridades y que van diciendo o platicándonos algo acerca de cómo está evolucionando. Entonces, después de una introducción, yo aquí hablo, por ejemplo, del método Centinela, que he explicado de manera muy breve, pues lo que hace es complementar la otra fuente de información que hemos tenido desde el inicio de la epidemia en México, que son los reportes diarios que dan las autoridades de salud respecto a casos confirmados, nuevos casos confirmados, fallecimientos por esta causa, etcétera. Entonces, esos son los casos confirmados que diariamente nos da la autoridad de salud. Y a partir de la fase 2 se complementa la información que dan las autoridades con la proveniente de un método centinela de estimación, que esencialmente consiste en recabar información de 475 unidades monitoras de enfermedad respiratoria de entre las más de 26,000 unidades de salud de todo el país. Es decir, estas 475 unidades monitoras juegan más o menos el papel de una muestra representativa de todas las unidades de salud del país. Y con base en la información que proviene de ahí, pues se pueden hacer estimaciones semanales del número de contagiados. Obviamente es una cantidad mayor que la de casos confirmados, porque justamente busca estimar aquellos casos que no es posible confirmar, y esto es importante aclararlo, pues el gobierno de cualquier país hace el mejor esfuerzo por confirmar los más casos que puede, pero ni el gobierno más rico del mundo tiene el tiempo y los recursos para confirmar todos los casos que pudiera haber en su país. Entonces, por eso es que el gobierno de México pues tiene estas dos formas de presentar o de obtener información sobre cómo va evolucionando esta epidemia en nuestro país. Aquí la observación que yo hago, y es una pregunta que sigo dejando abierta, es cómo calcular un factor que relacione el número de casos confirmados diariamente con las estimaciones semanales de contagiados provenientes del método Centinela. La primera vez que las autoridades de salud nos dieron información o nos presentaron una estimación proveniente de este método Centinela fue el 8 de abril.
Y con base en esa información y la de los casos diarios, pues calcularon un factor de 8.3. Yo al revisar las mismas cifras oficiales, llego a otro factor, a mí me da un factor de 31.3 para esa fecha, pero bueno, ahí están los argumentos, no voy a entrar al detalle, el interesado los puede leer. La segunda ocasión que nos dieron información del método Centinela fue el 16 de abril. En esa ocasión nos dieron las cifras, las autoridades ya no comentaron nada sobre ese factor que habían dado la semana anterior. Yo sí actualicé el que propuse la semana anterior y bajó un poco de 31.3 a 29.6, pero todavía lejos del factor de 8.3 que dieron las autoridades. Y posterior a ello, y por lo menos hasta hoy día 30 de abril, pues no, las autoridades no han vuelto a proporcionar información de casos estimados por este método Centinela. Entonces, bueno, pues importante decir que entonces este factor de 29.6 ya no está vigente y pues tenemos que esperar, si es que se da el caso, a que las autoridades de salud vuelvan a dar estimaciones del método Centinela y entonces se puede volver a calcular o actualizar este factor con la misma metodología que estoy aquí planteando, ¿no? También hago algunos comentarios acerca del cálculo de la tasa de letalidad, igual mediante las cifras oficiales. Las autoridades hasta el 19 de abril nos reportaban dos tasas de letalidad que bueno, tiene cada una interpretación distinta, una sobre casos confirmados, la otra sobre casos estimados. Pero a partir del 20 de abril ya las autoridades dejaron de incluir en su reporte diario, su reporte técnico diario, el cálculo de la tasa de letalidad para México. Pero es fácil calcularla con los mismos datos oficiales, pero bueno, aquí yo hago algunas observaciones sobre cómo se está calculando la tasa o cómo se calculaba la tasa de letalidad en México. Y finalmente, la tasa de incidencia. También tengo ahí algunas observaciones. Las autoridades siguen proporcionando la tasa de incidencia, aunque cambiaron la metodología, digamos, la que yo aquí presento, pues será la que estaba vigente por lo menos hasta el 20 de abril que publiqué este artículo, pero ya después modificaron la forma de cálculo de la tasa de incidencia. Entonces, un artículo que complementa y que discuto algunas cuestiones que ocurrieron después de su publicación están en otro artículo que también puedes consultar aquí en mi página, que se publicó en el periódico Reforma, Matemáticas, Estadística y Epidemiología. Y bueno, pues sí es importante que hayas leído el otro artículo porque esto es, digamos, como una continuación, reiteración, digamos, más resumida de las ideas del otro artículo y agrego algunos comentarios, en particular sobre esta situación de que se dejó de reportar la tasa de letalidad de México y que se cambió la forma de cálculo de la tasa de incidencia. Entonces, esos son los dos artículos que resumen mis principales ideas y observaciones. Pero es muy importante dejar en claro que lo que he presentado hasta el momento tiene que ver con lo que ya sucedió. Es decir, esas cifras oficiales me describen, me platican lo que ya sucedió. No tiene que ver con lo que se estima o se proyecta hacia adelante que va a suceder. Esto lo aclaro porque he recibido muchos comentarios en el sentido de que los modelos matemáticos para epidemias son mucho más allá o más complejos que esta aritmética y cálculo de tasas. Claro que sí, yo lo sé, ¿no? Yo mismo tengo una publicación respecto a esos modelos, eso me queda claro. Yo me he enfocado hasta el momento a hacer comentarios y análisis sobre las cifras oficiales de lo que ya sucedió, lo que ya se reportó y cómo deben usarse estadística descriptiva o la estimación de algunas tasas que nos ayudan a interpretar lo que ya sucedió. Respecto a lo que se estima o se proyecta que va a suceder, hasta el momento yo no he hecho ningún comentario, pero aprovecho para decir pues que las autoridades de salud de nuestro país
el 16 de abril de 2020, pero no en la conferencia de prensa de las 7 de la noche, sino en la matutina de la Presidencia de la República. Las autoridades de salud presentaron sus proyecciones científicas. Esto sí es lo que se proyecta o lo que se cree que va a suceder. Esta gráfica, pues te diría que te fijes primero en la línea roja. Esto era una estimación que hicieron, una proyección, perdón, hacia finales de marzo de cómo podría desarrollarse la epidemia si no se intervenía, si no se tomaban las medidas que finalmente se tomaron, ¿no? Y que pudimos haber llegado rápidamente a una situación de unos hasta 30,000 contagiados diarios, ¿no? Nuevos casos confirmados, ¿no? Para que te des idea, al día de 29 de abril tuvimos 1,047 nuevos casos, o sea, digamos, andamos por ahí de los 1,000 nuevos por día, entonces imagínate, hubiéramos llegado hasta 30,000 si no se hubieran tomado las medidas. Pero como sí se tomaron decisiones, esta cuestión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, de suspender actividades no esenciales, bueno, la línea verde lo que hace es un método de proyección, así con modelos matemáticos sofisticados, no con sumas, restas y multiplicaciones. Y la línea verde, pues lo que trata de hacer es justamente proyectar o estimar hacia adelante cómo se cree que va a continuar evolucionando la epidemia. Nos lo presentaron el jueves 16 de abril, aunque aclararon que era con información hasta 48 horas antes, ¿no? Entonces, con base, digamos, en información hasta el 14 de abril, esos son estos puntitos rojos, esos son datos reales. Entonces, con eso ellos estimaron esta continuación de la epidemia, que en su peor momento pues alcanzaríamos aproximadamente unos 5,000 nuevos casos diarios por día. Nosotros ahorita andamos, por ejemplo, en 1,000 y pico. Bueno, pues entonces quiere decir que todavía falta para que lleguemos a ese pico. Esta es la proyección a nivel nacional. Y en esta proyección, pues aquí se ve que se alcanzaría ese pico o acme que le llaman de la epidemia por ahí del 21 de mayo. Presentaron otra gráfica que es nada más para el Valle de México, porque pues el Valle de México es donde está la mayor cantidad de casos y pues tiene otra dinámica, digamos, distinta a la promedio del resto del país. Entonces, igual la interpretación es similar, la línea roja, cómo se hubiera comportado en el Valle de México si no se hubiera intervenido y cómo el 14 de abril pues estimaron que se va a poder comportar y de ahí justamente es donde salen estas fechas, ¿no? Del pico de la epidemia, lo estiman por ahí del 8 al 10 de mayo, con más o menos llegar hasta unos 1,000 casos nuevos confirmados por día en la zona del Valle de México. Y esto que menciona aquí del fin proyectado de la epidemia, no es que ya no va a haber contagio, simplemente que sería en esta parte de la gráfica en la que ya el número de casos nuevos diarios, si bien va a continuar, pues ya en un número muchísimo menor y muchísimo más controlable y manejable para nuestras autoridades de salud. Es importante ver esta información. La explicación más a detalle está en el video de la conferencia matutina de presidencia del 16 de abril. Vale la pena escuchar toda la explicación. Y finalmente, pues en mi página, perdón, en mi cuenta de Twitter, pues adicional a las gráficas que diariamente nos presentan las autoridades de salud, pues yo busco complementar con otras gráficas basado en los mismos datos oficiales. Entonces, pues si usas Twitter me puedes seguir ahí, es @Arturo Erdely, y ahí pues pongo un resumen de nuevos casos confirmados, acumulados, nuevas defunciones, acumulados, tasas de letalidad. Yo ya no la está reportando la autoridad, yo la estoy calculando como la calcularon hasta el 19 de abril sobre casos confirmados y como referencia la tasa de letalidad mundial. Y agrego algunas gráficas, nuevos casos confirmados por día para ver cómo vamos, el número total de casos confirmados
hasta el momento, el número de nuevas defunciones por día y el total de defunciones hasta el momento. Y también agrego una quinta gráfica como complemento también, cómo va evolucionando la tasa de letalidad de México sobre casos confirmados. Eso es la línea azul. Vamos de 9.7% al 29 de abril. Y esta línea naranja, pues esta base es una referencia, el último dato de cómo va la letalidad mundial para saber o darle contexto y decir, bueno, cómo va México en relación a la tasa de letalidad mundial. Pues ese es de lo que quería yo platicarles el día de hoy. Como ya les dije, toda la información pues, está aquí en mi página, ahí la dejo al alcance de cualquier persona que pudiera estar interesada en leer o debatir sobre mis opiniones. Estoy abierto a ello. Como académico, pues pongo mis conocimientos y mis puntos de vista al servicio de mi país y estoy abierto a que me señalen si consideran que tengo errores o imprecisiones, pues que me lo hagan saber con mucho gusto, lo reviso y si tengo que corregir algo, lo corrijo. Pues es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y pues quedémonos en casa, cuidémonos y acatemos todas las instrucciones de nuestras autoridades de salud para que pronto salgamos de la parte más difícil de la epidemia por COVID-19 en México en este año 2020. Gracias.